Continuando nuestro recorrido por las bibliotecas islámicas, hoy vamos a trasladarnos a otro extremo del imperio musulmán de aquella época, al califato omeya, más exactamente al sur de Europa, al Andaluz en España, a Córdoba, la capital del califato omeya. Una ciudad sin duda alguna muy bella, donde también existió otra gran biblioteca que en muchos aspectos no tenía nada que envidiar a la biblioteca de Bagdad. La biblioteca de Córdoba fue fundada por el califa Al-Hakim II, que era el segundo monarca de la dinastía omeya, aquella rama de gobernantes musulmanes que en aquel entonces dominaba España y los territorios adyacentes. Era un centro cultural muy importante. Cabe señalar que al mismo Al-Hakim lo llamaban califa sabio. Realmente era un hombre sumamente letrado, sumamente instruido, también muy devoto, pero jamás caía al fanatismo propio a algunos otros monarcas musulmanes. Él, sin duda alguna, era un musulmán devoto, pero también entendía que para que un reino, un califato prospere, debe también apoyarse en las tradiciones culturales de otros pueblos. Y así fue fundada la biblioteca en Córdoba, quien, como se sabe, era una de las más grandes, no solo en el mundo islámico, sino en toda la época. Unía bajo su techo 400.000 volúmenes, no solo textos en árabe, sino también en hebreo y en el castellano. En cierto modo, la biblioteca de Córdoba se convierte en un auténtico símbolo del Al-Andalus pluralista, totalmente abierto, tolerante y multicultural. Con frecuencia se habla sobre la posición poco envidiable de la mujer musulmana. El califato de Córdoba en España y más que todo su biblioteca rechaza por completo aquella afirmación. Sin duda alguna, hablando de la biblioteca, tenemos que hablar también de una de sus directoras más famosas, más brillantes, una tal Lubna de Córdoba, una auténtica mujer filósofa, mujer intelectual, famosa en todo el mundo islámico. Curioso que inicialmente era una esclava cristiana, al parecer siendo todavía muy niña, fue llevada como prisionera al palacio del califa. Ahí se convirtió al Islam y además se mostró muy capaz en cuanto a la gramática, caligrafía, matemática, toda clase de ciencias y además como copista, la traductora y posteriormente también la directora de la biblioteca. Fue así como una mujer musulmana en el mundo musulmán logró ocupar un cargo tan importante. Cabe señalar que ella también había enviado delegaciones a Bagdad, al Cairo, a Damasco, incluso a la cristiana Constantinopla, y varias de estas misiones encabezó ella misma. Como podemos ver, lejos de estar recluida tras las rejas de un harén, esta mujer recorrió casi todo el mundo islámico conocido de su época, más que todo para buscar libros raros, organizar su intercambio o llevar las copias. Es más, ella creó en la biblioteca de Córdoba todo un departamento de copia y encuadernación donde trabajaban 170 mujeres de las mejores familias de Córdoba. Como podemos ver,
todo un departamento cuyas empleadas eran únicamente mujeres. Todo esto desmiente por completo que la mujer en la España musulmana no tenía ninguna importancia. Sin el esfuerzo de estas copistas, la Biblioteca de Córdoba habría perdido muchas obras importantes. Lastimosamente, aquella edad de oro no duró por siempre. Todo cambió cuando al poder llega un tal Al-Mansur, literalmente el victorioso, a quien los españoles lo llamaban Al-Mansur, canciller del califa Hisham II, que en realidad podemos decir gobernaba por él. Un personaje muy belicoso, fundamentalista, propenso al fanatismo religioso, para quien el único cometido era la guerra, y prácticamente abandona la biblioteca, abandona aquella tradición de monarcas instruidos, de monarcas educados que hasta el momento se cultivaba en Córdoba, y es más, toma represalias contra aquellos científicos, contra aquellos sabios cuyas ideas le parecen un tanto contrarios a la doctrina oficial del Islam. Precisamente en aquel entonces, Córdoba la abandonaron muchos mentes brillantes de la época, entre ellos, por ejemplo, el gran filósofo, médico y estudioso Averroes. Él tuvo que viajar a Marruecos, abandonar Córdoba, a la cual nunca regresó. La misma suerte sufrió Moisés ben Maimón, o Maimónides, como lo llamaban en Occidente, un filósofo judío, también estudioso de medicina, de astronomía, de otras ciencias. Él también tuvo que abandonar Córdoba, entre otros. Así, la biblioteca llega al declive, y en el año 1236, Córdoba se convierte en una ciudad cristiana. Aquí precisamente vemos la escena en que las tropas de Fernando III el Santo, rey de León y Castilla, se apodera de Córdoba. ¿Qué pasó con los restos de la biblioteca? No se sabe muy bien hasta ahora. Parece que algunos títulos fueron llevados a Granada y a otros centros urbanos de España que aún estaban bajo el dominio musulmán. Otros fueron llevados a Toledo, a otras ciudades cristianas, donde se les prestó inicialmente algún interés, pero luego al parecer se perdieron. Como podemos ver, el destino de la Biblioteca de Córdoba también fue bastante trágico. Y ahora vamos a continuar nuestro viaje por el mundo del libro en el Islam, pasando ya al continente africano, más exactamente a Timbuktu, aquella perla del Sahara, una misteriosa ciudad en el territorio de actual Malí, que hasta una época reciente había sido guardiana de otra gran biblioteca islámica, de los manuscritos pertenecientes al así llamado Fondo Kati. Esta es una biblioteca itinerante con una historia realmente apasionante. Su historia, por muy extraño que parece, no comienza en Timbuktu, ni siquiera en el continente africano, en ningún otro país islámico, sino en la ciudad Toledo, quien, como sabemos, al principio había sido la capital de los reyes de España visigoda. La biblioteca, o mejor dicho, los manuscritos que luego lo compondrían, comenzaron su historia con el rey Witiza, quien, como se sabe, era el antepenúltimo rey de España visigoda.
De él descendía un linaje de nobles quienes se dedicaron toda la vida a la recolección de textos, pero después de la conquista de Toledo por los musulmanes, a diferencia de tantas otras familias de la nobleza visigoda, no abandonaron la ciudad, sino se convirtieron a la fe musulmana, se optaron por servir a los califas omeyas, quienes, como ya sabemos, en la etapa inicial de su historia eran unos monarcas muy sabios y tolerantes, y fue precisamente en aquel entonces, tras su conversión, los representantes de este linaje comienzan a llevar el apellido al-Kuti o al-Kati. Kuti o Kati era el topónimo árabe para mencionar a los godos. A pesar de su origen godo, se hicieron unos musulmanes muy devotos y además tanto los hombres como también algunas mujeres de este linaje eran unos grandes coleccionistas de los libros. Siguieron coleccionando libros, también recopilando, traduciendo en ocasiones a los autores que les llamaban mayor atención, y prosperaron a lo largo de todo el periodo omeya. El asunto cambió cuando Toledo es reconquistado por los cristianos y entonces los representantes del linaje de al-Kuti esta vez sí optaron por el exilio. Se exiliaron primero en Granada y posteriormente el último varón de este linaje, llamado Ali Ben Ziyad, partió al norte de África, al darse cuenta que Granada tampoco resistiría mucho frente al avance de los cristianos. No sabemos exactamente en qué año ocurrió aquel acontecimiento. Al parecer se trata del año 1468, cuando Ziyad al-Kati viaja a África llevándose consigo ni más ni menos que 12.000 manuscritos. Manuscritos recolectados por sus antepasados a lo largo de toda la historia del reino visigodo en España y posteriormente del califato omeya. Eran libros en varios idiomas, no solo en árabe, sino también en castellano y en hebreo. Y Ali Ben Ziyad al-Kati, el último representante de aquel linaje, quien, como podemos ver, salió de España, resultó ser, además de un gran bibliófilo, también un viajero incansable. No se sabe qué le pasó en Marruecos. Ahí los datos no son muy exactos, pero emprende un grandioso viaje a través del desierto del Sahara, llevando sus libros a salvo de todas las adversidades de viaje, o los comerciantes que viajaban con él no defendían sus valiosas mercancías con tanto fervor con que Ali Ben Ziyad defendía sus libros. Luego llegó a orillas del río Níger, como podemos ver, al sur del Sahara, lo cruzó con otros comerciantes árabes y llegó al territorio de Sahel, en aquel entonces dominados por unos poderosos reinos africanos. Contrariamente al estereotipo arraigado, los pueblos de África subsahariana no eran en aquel entonces ningunas tribus salvajes ni primitivas. Allá, como podemos ver en este mapa, existían unos reinos muy poderosos, unos auténticos imperios, y el más poderoso de la época de Ali Ben Ziyad era el imperio de Songhai. Nuestro viajero se presentó ante el rey, le habló sobre sus viajes que le parecieron del gran interés
y también le mostró su magnífica colección de libros. Este quedó impresionado y le ofreció ser el guardián de su nueva biblioteca. Así como podemos ver los libros traídos desde la ciudad de Toledo, posteriormente libros que recorrieron todo el norte del continente africano, cruzando el Sahara, cruzando el río Níger, encontraron un nuevo hogar en la ciudad de Timbuktu, la capital del poderoso en aquel entonces Imperio Songhai. Posteriormente, Ali Ben Ziyad tomó una esposa del linaje real de Songhai, tuvo varios hijos y sus descendientes continuaron con esta tradición, ser guardianes de la biblioteca. Uno de ellos, un historiador de nombre Mahmud Kati, como podemos ver, seguían llevando el mismo apellido, escribió un texto de gran valor llamado Tariq al-Fatash, una crónica de los reyes Songhai. Esta crónica, escrita en el siglo XVII, se ha preservado hasta ahora y se considera uno de los documentos más valiosos de la historia de África subsahariana, porque, como se sabe, la mayoría de los pueblos de África no han tenido su tradición escrita bien desarrollada. En cambio, como podemos ver, los representantes de la familia Al-Kati se esforzaron para preservarla también en su nuevo hogar. Hasta la época reciente, más exactamente hasta los principios del siglo XXI, la biblioteca de Al-Kati estaba guardada en la madrasa de Sankore, en Timbuktu. Aquí precisamente vemos su aspecto actual. Una universidad musulmana que sigue siendo la más importante en toda África subsahariana. Y en esta foto vemos al profesor Ismail Dadie Haidara, historiador, que es en realidad el último representante vivo de la familia Al-Kati. Él también siguió con la tradición de preservar los libros coleccionados por sus antepasados. Era un guardián de la biblioteca, pero en el año 2012, debido a los grandes cataclismos sociales que vivió el Estado africano de Malí, en cuyo territorio queda Timbuktu, este guardián de la sabiduría ancestral prefirió exiliarse en España. Así, los libros, hoy día se trata de 3.000 manuscritos, llegaron nuevamente a la ciudad de Toledo. Hoy día, Ismail Dadie Haidara reside en España, pero viaja por todo el mundo y es el fundador de la así llamada Fundación de los Manuscritos de Kati. Hoy día los científicos de diferentes naciones, por iniciativa de Ismail Dadie Haidara, trabajan sobre la preservación, la traducción y la digitalización de los manuscritos de Kati. Así como podemos ver desde la antigüedad remota hasta nuestros días. Así era el destino de la tercera gran biblioteca itinerante del mundo islámico.